un rechazo constante y la amenaza inminente de perderlo absolutamente todo. Un escenario terrible, desde luego. Totalmente. Y a ver, lo lógico, desde nuestra perspectiva moderna, sería pensar que lo que más necesitan en ese momento es un abrazo cálido. Claro, contención. Exacto, palabras de aliento emocional o, no sé, la simple promesa de que la tormenta pasará. Porque hoy en día buscamos el consuelo en lo afectivo y en lo inmediato. Sí, es nuestra forma de reaccionar ante las crisis. Pues el documento que vamos a desgranar hoy en esta inmersión a fondo propone algo radicalmente distinto. Y tanto que es distinto. Es un giro de tuerca fascinante. Sugiere que el ancla psicológica más resistente en medio de ese terror absoluto no fue un mecanismo emocional de autoayuda, sino una doctrina teológica inmensamente compleja. Una doctrina sobre la predestinación y la soberanía del universo. Fíjate que creo que eso sienta las bases perfectas para nuestro análisis de hoy. Lo que tenemos sobre la mesa, para quienes nos escuchan, es la transcripción de un estudio y sermón pastoral, Eso es. impartido por el pastor Wilmer Zúñiga. Él se centra en lo que denomina la providencia en la salvación, basándose principalmente en la primera carta de Pedro. Vale, vamos a desgranar esto porque el documento es una auténtica joya para entender cómo funcionaba la mente en la antigüedad Totalmente. y cómo se estructuraban estas grandes discusiones sobre el destino y el libre albedrío, que a ver, a fin de cuentas siguen siendo debates universales. Y ojo, me gustaría aclarar desde ya cuál es nuestra misión aquí. No pretendemos, ni mucho menos, convencer a la audiencia de que adopte una postura teológica concreta. No, no, para nada. Somos observadores imparciales. Exacto. El objetivo es desglosar objetivamente cómo se construye y se sostiene un argumento intelectual de este calibre. Vamos a adentrarnos en uno de los debates históricos más acalorados, la tensión entre el monergismo y el sinergismo. Madre mía, la que se armó con eso. Veremos cómo el peso de todo un sistema de creencias puede depender de la traducción de una sola palabra en griego antiguo. ¿Es que Estela? Sí, sí. Y lo más impactante, cómo el orador defiende que estas doctrinas tan elevadas no eran simples ejercicios académicos para debatir en un salón cómodo, con un café. No, ¿qué va? Eran herramientas puramente prácticas para mantener cuerdos a los primeros cristianos. Claro, porque comprender las fuentes antiguas en su contexto original siempre nos revela que las grandes discusiones teológicas eran cuestiones de supervivencia. Literalmente. Y para sentar esas bases, el orador hace un movimiento muy inteligente antes de entrar en conceptos abstractos. Establece primero de quién estamos hablando. A ver, ¿cuenta? Pues el documento señala que el apóstol Pedro, al dirigirse a la iglesia cristiana primitiva, no utiliza un vocabulario nuevo. Lo que hace es tomar prestadas categorías que eran exclusivas del Israel del Antiguo Testamento. Ah, claro, como que recicla los términos. Eso es, habla de ellos como exiliados, una nación santa, un pueblo adquirido, e incluso menciona el rociamiento de la sangre del pacto. Fíjate que al leer esa lista de términos, lo que salta a la vista enseguida es la intención de establecer un pedigrí. Totalmente de acuerdo. O sea, al aplicar a la iglesia primitiva el mismo vocabulario que definía a Israel, la premisa fundamental del autor queda clara desde el primer minuto. La iglesia existe bajo el mismo principio fundacional. Es decir, por iniciativa divina. Exacto. Existe única y exclusivamente por la libre y soberana iniciativa de Dios, sin que medie ningún tipo de mérito, esfuerzo o voluntad humana. Y precisamente esa, es la piedra angular del argumento monarquista que defiende el texto. La idea de que la deidad es la única causa activa en la salvación. Ya veo por dónde va. Y aquí es donde el orador entra de lleno en un conflicto hermenéutico muy interesante. Porque claro, el documento aborda directamente el problema de cómo reaccionan los lectores cuando se topan con pasajes bíblicos que rompen sus esquemas. O que contradicen la visión que ya traen de casa, claro. Exacto, los textos incómodos. Es que menciona, además, con una honestidad que sorprende bastante, que mucha gente simplemente ignora las páginas difíciles de la Biblia. Hacen la vista gorda. Literal. De hecho, el propio orador confiesa haber estado durante 15 años en una congregación donde la técnica principal era esa: pasar la página rápido y hacer como que el texto incómodo no existía. Bueno, es una salida fácil. Sí, pero luego advierte que, por muy mala que sea la ignorancia, hay un enfoque infinitamente más destructivo, y es el de torcer o tergiversar el texto para obligarlo a decir lo que uno quiere. Adaptar el texto a tu ideología. Eso es. Al leer esa parte, yo misma me imaginé una escena muy clara. Es como cuando estás montando un puzzle de 1000 piezas y te encuentras con una que claramente no encaja.
Sí, que intentas meterla por todos los medios. Exacto. En lugar de buscar su sitio real, decides meterla a la fuerza en el hueco equivocado, machacando los bordes de cartón, simplemente porque te gustan los colores de esa esquina. Y al final terminas destrozando la imagen completa. Claro, te cargas el puzzle. Ahora bien, leyendo el documento me surge una duda genuina, y te lo pregunto. A ver, Si analizamos esto con perspectiva, ¿cómo determinamos objetivamente quién está torciendo el texto? buena pregunta. Porque, seamos francos, ambos bandos teológicos afirman exactamente lo mismo del contrario, ¿no? Pues sí, es el gran dilema de cualquier texto histórico complejo. Y para entender por qué el orador acusa a la otra parte de forzar esa pieza del puzzle, creo que debemos definir los dos bandos de este duelo. Vale, ponnos en contexto. Si conectamos esto con el panorama general, por un lado tenemos la postura férrea del autor, que es el monergismo. Como decíamos, sostiene que Dios hace absolutamente todo el trabajo decisivo en la salvación. Vale, esa es una. Y por otro lado, él expone y critica el sinergismo. Esta es la visión de que la voluntad humana tiene que cooperar activamente con la divina para que el proceso funcione. Hay un esfuerzo conjunto. Entiendo. O sea, Dios hace su parte, pero el humano tiene que hacer la suya. Eso es, pues el orador argumenta que la lectura sinergista destruye la coherencia del texto original. Y la batalla campal, para demostrar quién tiene la razón, se reduce a la interpretación de un concepto fundamental: ¿Cuál? la presciencia de Dios. Buf, claro. Pero si la discusión se reduce a la presciencia, entonces el verdadero campo de batalla no es la actitud del lector, sino el diccionario. Literalmente. Todo el peso del argumento monergista del documento aterriza sobre una palabra griega clave, que es prognosis. La disección lingüística que hace el documento aquí es el núcleo de todo su argumento. Etimológicamente, prognosis se divide en dos partes. Ajá. Pro, que significa antes, y ginosco, que se traduce como conocer. Entonces, una traducción muy superficial nos daría conocer antes o prever. Bueno, a simple vista parece inofensivo. Conocer antes. Sí, claro. Cualquiera pensaría en alguien mirando a través de una bola de cristal cósmica para ver el futuro. Y esa es precisamente la visión popular que el documento critica de forma implacable. Exacto. Critica la idea de que Dios miró hacia el futuro, previó que seres humanos iban a tener fe por su propia cuenta y, basándose en esa información, pues decidió elegirlos. Y el documento ataca esa noción con mucha dureza, argumentando que reducir la presciencia divina a una simple previsión informativa es un error categórico. ¿Un fallo de concepto total? Eso es. Y para sostener esto, el orador cita a un colega suyo, a Héctor Bustamante, con una frase que encapsula toda la filosofía detrás de su postura. Esa frase de Bustamante, madre mía, me pareció un misil directo a la línea de flotación del sinergismo. A ver, recuérdala. Dice textualmente: Dios no conoce por aprendizaje, Dios conoce por decreto. Es que es muy potente. Muchísimo. Si nos detenemos a pensar en la lógica interna de esa afirmación, el documento plantea que si Dios tiene que asomarse al balcón del futuro para ver cómo van a reaccionar los humanos, entonces está obteniendo datos nuevos. Claro, se está informando. Está aprendiendo algo que ignoraba. Y la premisa inquebrantable del orador es que un ser absolutamente soberano no puede aprender nada, porque eso implicaría una limitación en su conocimiento original. El salto conceptual aquí altera por completo el peso filosófico del verbo conocer. Según la lectura que hace el documento de esta carta de Pedro, prognosis no implica una recolección pasiva de datos. No es mirar y apuntar. Para nada. Implica una relación pactual, un amor electivo y un designio firme. El conocimiento pasa de ser una simple observación pasiva a una determinación activa. O se hace que pasen las cosas. Exacto. Dios no conoce un evento porque vaya a suceder. El evento sucederá porque Dios ha decretado conocerlo en ese sentido íntimo y pactual. Para visualizar un poco la diferencia entre ambas posturas, yo misma me imaginaba a Dios, en la versión sinergista, como un espectador sentado en la butaca de un cine. Buena analogía. Está viendo una película humana que ya está grabada y está ahí, comiendo palomitas, esperando a ver el final para descubrir quién se salva. Claro, una actitud pasiva. Pero bajo la lupa de este documento y de esta palabra, Dios no está en la butaca. Es el director, el guionista y el productor que ha escrito y determinado cada fotograma desde el principio de los tiempos. No descubre el desenlace, lo orquesta por completo. Exacto. Y las implicaciones de alterar así el marco mental son abismales, porque si aceptamos que el conocimiento divino es un decreto, la historia humana deja de ser una sucesión de variables incontrolables que Dios va, no sé, gestionando sobre la marcha.
Se acabaron las sorpresas. Claro. Se convierte en el despliegue meticuloso de una voluntad predeterminada. Ahora bien, el orador es muy consciente de que redefinir una palabra basándose solo en debates etimológicos, pues puede parecer un ejercicio un poco abstracto. Sí, teóricos de biblioteca, ¿no? Eso es. Por eso somete su teoría a una prueba de fuego que considera irrefutable dentro de su marco bíblico. Y esa prueba de fuego, ojo, consiste en aplicar exactamente la misma lógica y la misma palabra griega a la figura central del cristianismo, a Jesucristo. Ahí es donde la cosa se pone seria. Sí, el documento nos lleva a dos pasajes clave, la propia primera carta de Pedro, en el capítulo 1, y el libro de Hechos, capítulo 2. Ajá. En ambos textos se utiliza la raíz prognosis, pero esta vez referida a Cristo. Lo fascinante aquí es que lo que hace el orador es obligar al lector a ser semánticamente consistente. A no cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Eso es. En el pasaje de Hechos, Pedro une explícitamente el anticipado conocimiento, la presciencia, con el determinado consejo o decreto de Dios respecto a la crucifixión. Van de la mano. Van de la mano. El argumento sostiene que la cruz no fue un accidente trágico que Dios simplemente previó y decidió aprovechar como un plan B. Claro, hubo intención. Hubo una intención divina, una voluntad trinitaria y un propósito soberano clarísimo detrás de ese evento. Espera, porque si llevamos la definición de la previsión pasiva a la figura de Cristo, tal como advierte el orador, las implicaciones son gravísimas para su teología. Se cae el castillo de naipes. Totalmente. Estaríamos insinuando que Dios Padre simplemente miró por un telescopio hacia el futuro, vio por casualidad que iba a existir un ser llamado Cristo. ¿Qué pasaba por ahí? Exacto. Observó de forma pasiva que éste iba a realizar una obra redentora y entonces dijo, perfecto, me viene genial, lo elijo. Suena un poco absurdo planteado así, claro. El orador no se anda con rodeos con esto, ¿eh? Califica esta forma de pensar como altamente peligrosa. Dice que bordea la herejía porque despoja a Dios de su soberanía sobre el acto fundamental de su propia religión. Y la trampa lógica que el orador tiende a sus críticos aquí es muy, muy brillante. A ver, explícanos eso. Pues mira, si el oyente acepta que, al referirse a Cristo, prognosis significa obligatoriamente designado y amado en un pacto eterno y soberano, Ajá. entonces, por pura honestidad intelectual, no puede cambiar la definición de la palabra 2 versículos antes cuando se aplica a los creyentes comunes. O sea, ¿no puedes usar dos diccionarios distintos? Exacto. No puedes alterar el diccionario en medio del mismo capítulo solo para proteger la noción humana del libre albedrío. Si significa decreto para Cristo, significa decreto para la Iglesia. Qué fuerte, está todo muy atado. Y bueno, una vez que el documento establece esta victoria argumentativa sobre el decreto soberano, no se queda solo en la teoría, que eso me gustó mucho. Aterriza las ideas. Da un paso más y detalla cómo se ejecuta este plan masivo en la vida real, en lo material, y lo plantea como un esfuerzo coordinado a escala cósmica, una obra en la que participa toda la Trinidad. Sí, el desglose que hace es muy meticuloso. Según el texto, el Padre es quien elige. Y el orador subraya un detalle gramatical que es crucial aquí. El creyente aparece en voz pasiva. Es decir, que no hace nada. Exacto. Es el sujeto paciente que recibe la acción, sin aportar absolutamente ningún mérito. Luego, el Espíritu Santo es quien consagra o aparta a esa persona. Y finalmente, es la sangre de Jesucristo la que rocía y sella el pacto. Todo el trabajo viene de arriba. Esta estructura es vital para el monergismo porque elimina cualquier resquicio de participación humana en la maquinaria de la salvación. Para que no quede ninguna duda de lo radical, que es esta pasividad humana, el orador lanza una afirmación muy rotunda. Sí, recuerdo esa parte. Dice textualmente que el mayor milagro que un ser humano puede experimentar no es que le sanen un tumor terminal, ni que le den un trabajo cuando está en la ruina absoluta. Que ya serían milagros enormes. Claro, pero él dice que el mayor milagro absoluto es nacer de nuevo. Y utiliza una analogía biológica que, sinceramente, deja a la otra parte sin muchos argumentos de réplica. Tilo donde sea, el nuevo nacimiento espiritual obedece a las mismas reglas. La voluntad autónoma no tiene participación alguna en el acto de nacer. Y la contundencia de esa analogía biológica reside en que anula por completo el concepto básico del sinergismo,
El tema de la cooperación inicial. Ya, es que no puedes cooperar antes de existir. Exactamente. Uno puede cooperar en su crecimiento después de nacer, evidentemente, pero es imposible que un individuo coopere en el evento mismo de su propia concepción. Es que culturalmente esto es un misil directo contra nuestra obsesión moderna con la meritocracia. Totalmente. Hoy vivimos bajo este dogma del si quieres, puedes, asumiendo que somos los arquitectos absolutos de nuestro destino y que cada esfuerzo pues tiene su recompensa proporcional. La cultura del esfuerzo llevada al extremo. Claro, me imagino que para una mente contemporánea, leer que no tienes ninguna participación decisiva en tu destino último debe de sonar aterrorizante. Choca de frente. Es fácil sentir que esta perspectiva te reduce a una marioneta y que aniquila por completo tu autonomía. Pues sí, yo como lector entiendo que desafía de frente los pilares del individualismo moderno, sin duda alguna. Claro. Para la mentalidad actual, entregar el control total equivale a la vulnerabilidad absoluta. Es como saltar sin paracaídas. Y a nadie le gusta esa sensación. A nadie. Sin embargo, y esta es la paradoja tan brillante que explora el documento, el orador argumenta que despojar al ser humano de ese control no busca humillarlo por el simple hecho de hacerlo. No es sadismo. No. Afirma que es el único camino hacia el consuelo psicológico real. Y es ahí, fíjate, es ahí donde toda esta disección del griego antiguo y los decretos cósmicos aterriza de golpe en el barro de la realidad humana. En el día a día. Eso es. Hay que recordar que Pedro no estaba redactando un ensayo académico para eruditos cómodos en sus bibliotecas tomándose un té. Estaba escribiendo un manual de supervivencia para personas reales. Para gente que estaba sufriendo de verdad. Para la diáspora cristiana que enfrentaban un rechazo social implacable, un sufrimiento constante y la tentación diaria de tirar la toalla para volver a la seguridad de lo que ya conocían. Y claro, el contexto de los lectores originales cambia por completo el enfoque con el que leemos el texto hoy. Les da otro peso a las palabras. Muchísimo más peso. En medio del terror y de la incertidumbre, el orador plantea una evaluación súper pragmática. ¿Qué sistema de creencias sostiene mejor a una persona cuando el mundo entero conspira para destruirla? ¡Qué buena pregunta! Y contrapone ambos modelos desde un punto de vista puramente pastoral, pensando en el bienestar de la gente. Pues analicemos primero el modelo sinergista desde esa óptica de crisis. Si la lección divina se basa en la fe que Dios previó que el humano iba a tener, Ajá. entonces el factor decisivo, el peso del éxito, recae directamente sobre los hombros del individuo. Y siendo realistas, la naturaleza humana bajo una presión extrema se quiebra. Es frágil. Muy frágil. Si un individuo está siendo perseguido, experimenta dudas lógicas, sufre ataques de pánico o su fe fluctúa en un momento de debilidad, bajo este modelo su salvación pende de un hilo. Depende de su rendimiento. Exacto. Su esperanza es tan frágil como su capacidad para resistir la tortura o la presión externa. Y el orador sostiene que este enfoque fomenta una desesperanza paralizante. Es que coloca una carga insoportable sobre alguien que, oye, ya está al límite de sus fuerzas. Es como pedirle a alguien que se está ahogando que nade con pesas. Tal cual. En contraste radical, el modelo monergista asegura que la salvación está guardada exclusivamente, y cito, por el poder de Dios. Ahí te quitas el peso de encima. Claro. El documento afirma, de una manera casi poética, fíjate, que la historia de estas personas no comenzó con su dolor, sino con el amor eterno de Dios. Qué frase tan bonita y tan potente para alguien que sufre. Eso significa que, incluso si el creyente fracasa miserablemente frente a sus perseguidores, si siente cobardía o impotencia, su destino último no se ve alterado, porque no depende de él. A mí me resulta fascinante y te digo que hasta un poco cómico la forma en que el documento ilustra esto. Para hablar de decretos cósmicos y pactos eternos, termina utilizando una analogía tan mundana como una reserva en el Hotel Barceló Guanacaste. Sí, el ejemplo del hotel es buenísimo. Es que, a ver, el orador explica que si un huésped tiene una reserva que ya ha sido pagada por otra persona en ese hotel, Ajá. no importa si el complejo cierra sus puertas a nuevos clientes o si el propio huésped se levanta ese día con una crisis emocional severa y no tiene ganas de nada. O si pierde la cartera. Exacto. La reserva es suya, está pagada y asegurada. No depende de su estado de ánimo. Con este ejemplo tan terrenal ilustra lo que el texto bíblico llama una herencia reservada en los cielos. Es una forma muy sagaz de aterrizar un concepto que de otro modo sería insondable. Totalmente.
Apoyándose en el análisis de comentaristas como William Hendrickson, el orador demuestra que esta presciencia, la famosa prognosis, Sí, no es la observación distante de un arquitecto apático que mira desde lejos. Es el ancla estructural para lo que Pedro repite hasta 5 veces en su carta, una esperanza viva. una garantía real. Eso es. De este modo, la teología más compleja y elevada que te puedas imaginar se transforma en la herramienta principal para la resiliencia psicológica. Claro, les da fuerzas para seguir. De manera, se puede soportar. Es asombroso cómo el documento logra cerrar el círculo argumental de una forma tan elegante. Si repasamos el terreno que hemos cubierto en el análisis de hoy, el viaje es espectacular. Ha sido intenso, ¿sí? Empezamos viendo cómo se tomaban las identidades exclusivas del antiguo Israel para aplicarlas a la Iglesia primitiva, estableciendo un origen puramente divino, sin mérito humano. El pedigrí del que hablabas. Exacto. Luego bajamos a las trincheras del griego antiguo para ver cómo la batalla se libraba en torno a la redefinición de una sola palabra, presciencia, La prognosis. que dejaba de ser un mero pronóstico meteorológico del futuro para convertirse en un decreto inquebrantable de Dios. Un cambio brutal de concepto. Y finalmente, descubrimos que este denso debate técnico, que parecía solo de académicos, no era un lujo intelectual, era literalmente un salvavidas psicológico para comunidades enfrentando un trauma tremendo. El valor de desmenuzar estos textos históricos va mucho más allá del puro interés teológico, ¿eh? Fíjate que, incluso si alguien de nuestra audiencia se acerca a este documento desde una perspectiva puramente secular, O sociológica, sí. exacto, o desde la psicología del comportamiento, la lección sobre la naturaleza humana es profundísima. Totalmente. Nos muestra cómo el locus de control, es decir, dónde creemos que reside el control de nuestras vidas, pues eso determina nuestra capacidad para afrontar la adversidad. Ah, qué buen punto. Si un individuo cree que todo depende de su propio mérito, el fracaso o la opresión externa terminan destruyéndolo, porque siente que es su culpa. Claro, no hay red de seguridad. Pero si su marco mental deposita la garantía final en una fuerza inamovible externa, desarrolla una resiliencia que, desde fuera, pues parece desafiar cualquier lógica humana. Esa idea central del documento de que ceder el control absoluto proporciona la paz definitiva ante el sufrimiento me parece brillante en su construcción. Realmente nos quita el peso del universo de los hombros. Libera muchísima tensión. Sí. Pero claro, al llegar al final de este recorrido, no puedo evitar sentir que nos deja asomados a un precipicio filosófico que merece una buena reflexión por parte de quienes nos escuchan. A ver, ¿por dónde vas? Pues mira, si asumimos la premisa de que nuestro destino final está absoluta y externamente garantizado, sin importar nuestras debilidades, nuestras fluctuaciones emocionales o nuestros fracasos cotidianos, Ajá. ¿qué motor impulsa entonces nuestras decisiones diarias? Uf, esa es la gran pregunta. Claro. ¿Acaso poseer una certeza tan inquebrantable sobre el final de la historia nos llena de una valentía imparable para actuar en el mundo, ya que, total, no tenemos nada que perder? ¿Sería una opción? O por el contrario, esconde el sutil y peligroso veneno de invitarnos a una pasividad absoluta. El típico ya para qué esforzarme, ¿no? Exacto. Bajo la excusa de que hagamos lo que hagamos y nos esforcemos o no, el guión ya está escrito y el final no va a cambiar. Es un dilema existencial de los grandes. Da para darle muchas vueltas. Da para darle muchas vueltas, sí. Es algo para seguir masticando en casa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión a fondo.